El enigma que la NASA intenta ocultar. El 3 de noviembre de 2025, alguien accedió a la nueva solución Horizon, del Laboratorio de Propulsión a Chorro, para el cometa 3I Atlas. Lo que encontraron en el sistema de archivos fue una cifra que no debería existir. Un 3 igual a 0. Una aceleración perfecta en el plano, sin el menor desvío vertical. Los cometas naturales no operan así. Los cometas naturales se desestabilizan, liberan gases de forma asimétrica, expulsan materia en patrones caóticos que generan oscilaciones y desviaciones en el espacio tridimensional. Sin embargo, el 3I Atlas se desplaza como si estuviera sobre raíles. Su brillo se mantiene estable entre la magnitud 14.7 y 14.9, sin cambios bruscos, sin emisiones de gas, sin atenuación. Simplemente una velocidad constante de aproximadamente 60 metros por segundo, sostenida durante 20 días. Y el detalle más desconcertante de todos, nadie habla de ello, ni siquiera Avi Loeb ni las relaciones públicas de la NASA, solo coeficientes brutos almacenados en una base de datos, esperando que alguien los note. Antes de continuar, asegúrense de darle a me gusta y suscribirse, y de probar la nueva función de Hype. Ese mismo día, surgió algo más. Una publicación en el foro de lo paranormal de 4chan, supuestamente de un investigador con doctorado que trabaja en la Agencia Espacial Europea y que tiene acceso continuo a los datos combinados de observación del 3I Atlas. El texto parece una confesión. Cito: "Durante meses he formado parte de un grupo de trabajo formal que ha intentado, sin éxito, reconciliar el comportamiento de este objeto con cualquier clase conocida de cuerpo celeste natural. La postura oficial es que el 3 Atlas es un cometa excepcionalmente activo, pero por lo demás, natural. Esta postura ya no es sostenible". Fin de la cita. Ahora bien, 4chan no es una revista revisada por pares. Es un tablón de imágenes anónimo, donde cualquiera puede afirmar lo que quiera. Pero aquí está lo que lo hace diferente. Los detalles técnicos de esta publicación coinciden perfectamente con los datos disponibles públicamente. Las estimaciones de masa concuerdan, las firmas químicas coinciden, las paradojas observacionales se alinean y, lo más importante, las predicciones que hace este investigador anónimo son verificables. Proporciona afirmaciones falsables con plazos específicos. O el 3 Atlas se comportará como describen en los próximos meses, o no lo hará. A la ciencia no le importa el mensajero. Le importa si las predicciones se cumplen. Permítanme guiarlos a través de lo que esta persona afirma, porque no es exagerado decir que si la mitad de esto es preciso, estamos ante algo que no debería existir en nuestra comprensión actual de la física. La publicación comienza con el problema de la desgasificación. El 3 Atlas está liberando unos 150 kilogramos de gas y polvo cada segundo. Lo vemos. Múltiples telescopios han confirmado la tasa de pérdida de masa. El telescopio espacial James Webb lo detectó. Los observatorios terrestres lo midieron. La cifra no está en disputa. Lo que sí está en disputa es esto. El objeto no hace nada. Cito: "Es como ver un obús disparar un proyectil sin retroceso, sin humo ni estruendo. Es un evento violento constante sin consecuencias. Y eso es una flagrante violación de la física básica". Fin de la cita. Cuando un cometa pierde 150 kilogramos de material cada segundo, esa masa expulsada lleva consigo un momento lineal. La conservación del momento lineal no es una sugerencia. Es una de las leyes fundamentales que rigen el comportamiento de la materia en el universo. Si expulsas masa en una dirección, debes moverte en la dirección opuesta. Los cohetes funcionan según este principio. Los cometas funcionan según este principio. Todos los objetos que han expulsado material en el espacio han funcionado según este principio, excepto, aparentemente, el 3I Atlas. El investigador describe el intento de reconciliar esto. Han revisado los datos 100 veces, con todos los instrumentos disponibles. La desgasificación es real. La falta de consecuencias es real. La única forma en que la física funciona, afirman, es si el objeto tiene la masa de una pequeña luna concentrada
en un espacio de no más de 2 a 3 kilómetros de diámetro. Los modelos inferiores dan un límite de 33.000 millones de toneladas. 33.000 millones de toneladas en una esfera de 3 kilómetros. Eso es una densidad que crea lo que la publicación llama un segundo problema aún mayor. Encontrar una montaña en una trayectoria interestelar es estadísticamente imposible. Nuestras prospecciones del espacio interestelar apenas han comenzado. El observatorio Vera C. Rubin entró en funcionamiento a principios de este año. Antes de eso, habíamos detectado exactamente 2 objetos interestelares confirmados en toda la historia de la humanidad. El primero, Oumuamua, en 2017. El segundo, Borisov, en 2019. Ambos eran pequeños. Oumuamua medía quizás 100 metros de diámetro. Borisov tenía unos 400 metros. Y ahora tenemos el 3I Atlas, con un mínimo de 5 kilómetros, posiblemente más grande, 1000 veces más masivo que Borisov, 1.000.000 de veces más masivo que Oumuamua, y lo hemos encontrado casi de inmediato. Las estadísticas aquí son devastadoras para los modelos actuales. Si objetos tan masivos son lo suficientemente comunes como para que hayamos encontrado uno a los pocos meses de encender nuestro nuevo telescopio de sondeo, entonces la galaxia no está simplemente salpicada de escombros. Está, como afirma la publicación, repleta de ellos. Nuestros modelos estarían equivocados por un factor de 10.000. Nuestra visión completa de lo que se expulsa de los sistemas solares estaría fundamentalmente, grotescamente errónea. Y esta es la conclusión silenciosa y aterradora, que según el investigador, su grupo está siendo disuadido de discutir, este objeto no es escombro en absoluto. Luego está la química. Níquel atómico puro, emanando de la superficie, a temperaturas en las que debería estar congelado. Esto no es sublimación gradual, como el hielo que se convierte en vapor. Es un interruptor. La producción de níquel es increíblemente sensible a la luz solar. Un pequeño cambio de calor y simplemente se detiene. Solo hay una forma de obtener ese tipo de comportamiento de encendido o apagado: la descomposición de una molécula precursora. La única opción es el tetracarbonilo de níquel, un compuesto que utilizamos en el refinado industrial. Un compuesto que lo explica todo, especialmente por qué no hay hierro, pero no es un compuesto que ocurra naturalmente. El tetracarbonilo de níquel, su fórmula química es níquel unido a 4 grupos de monóxido de carbono. Lo fabricamos en la Tierra usando el proceso MOND. Haces pasar gas de monóxido de carbono sobre níquel impuro a 50 a 60 grados Celsius. El níquel reacciona formando este compuesto volátil que se vaporiza fácilmente. Luego, lo calientas a temperaturas más altas, alrededor de 200 grados Celsius, y se descompone de nuevo en níquel puro y monóxido de carbono. Así es como refinamos el níquel a una pureza extrema para aplicaciones industriales: galvanoplastia, catalizadores, procesos de fabricación. Es sintético, requiere condiciones controladas y es temperamental. Pequeños cambios de temperatura provocan cambios dramáticos en su estabilidad. Exactamente el comportamiento de encendido o apagado observado en el 3 Atlas. ¿Qué demonios está haciendo un producto químico industrial sintético en una roca que creemos que ha estado en el espacio durante miles de millones de años? La publicación continúa. El polvo que está desprendiendo está igual de alterado. Cuando mides cómo la luz se refleja en el polvo, su polarización te dice sobre la textura de las partículas. Cada cometa, cada asteroide, todos caen dentro de un cierto rango. El 3 Atlas resulta tan alejado de lo esperado que su director insistió en que el equipo cometía errores durante casi una semana entera, hasta que repitieron el resultado. La única forma de obtener estas cifras es si los granos de polvo son algo completamente diferente, no arena, no hielo. Partículas grandes, increíblemente complejas, negras y porosas como el humo. No es polvo natural, es un material fabricado. Aquí es donde se pone más extraño. Hubble y Webb ven una característica que no debería existir: una débil estela grasienta apuntando directamente al Sol, una cola anti. Ahora bien, algunos cometas muestran una cola anti, pero esas son ilusiones ópticas causadas por la geometría de visualización.
Estás viendo el rastro de polvo de Canto, y parece apuntar hacia el Sol, a pesar de que no lo hace. El 3 Atlas es diferente. El análisis de la espectroscopia y la geometría confirma que no es una ilusión. Hay material real siendo expulsado hacia el Sol. La explicación requiere un chorro masivo de dióxido de carbono disparando desde el lado orientado al Sol, lo suficientemente potente como para levantar granos de hielo de agua pesados que la luz solar no puede empujar fácilmente. Un motor direccional violento. Bien, de acuerdo, excepto que el objeto no está rotando. Múltiples observatorios lo observaron durante días enteros. Su brillo no cambia, ni en una fracción de porcentaje. Es una línea perfectamente plana. Un chorro tan potente en un cuerpo en rotación crearía un pulso, un parpadeo, un ritmo. A medida que el chorro rota hacia adentro y hacia afuera de la vista, verías un brillo y un oscurecimiento periódicos. Vemos una quietud absolutamente perfecta e inquebrantable. La explicación para la cola requiere un evento direccional violento. La observación de su luz requiere una nube perfectamente uniforme. No puedes tener ambas cosas. Una es una mentira. O el modelo para la cola está equivocado, o esa nube no es natural. Luego está el problema del calor. El objeto está frío. Está absorbiendo cantidades enormes de energía solar cruda, suficiente para alimentar una pequeña ciudad. En su perihelio, el 29 de octubre, estaba a una unidad astronómica .360 del Sol, más cerca que Marte. La luz solar a esa distancia proporciona unos 770 vatios por metro cuadrado. Para un objeto de 5 kilómetros de diámetro, esos son billones de vatios. Esa energía tiene que ir a alguna parte. Debería estar provocando enormes penachos de vapor de agua, pero el agua no está ahí. Solo el 4% de la desgasificación es agua. El resto es dióxido de carbono, níquel, cianuro, sulfuro de carbonilo. Es como apuntar un soplete a un cubito de hielo y ver que se niega a derretirse. El objeto ha encontrado una forma de deshacerse o regular, una carga térmica enorme para mantener su superficie bloqueada a una temperatura baja específica. La trayectoria. Su camino es un chiste estadístico. Es una órbita de momento angular, bajo perfecto, el tipo que garantiza un paso cercano a través del sistema solar interior. Los físicos que modelan estas cosas son directos. No existe un proceso natural conocido que filtre objetos masivos hacia estas trayectorias. Los escombros expulsados de los sistemas estelares deberían llegar con orientaciones aleatorias, velocidades aleatorias, inclinaciones aleatorias. El 3 Atlas llegó en el plano de la eclíptica. Retrógrado, sí, moviéndose en dirección opuesta a los planetas, pero alineado dentro de 5 grados de ese plano. La probabilidad de que eso ocurra por casualidad es del 0.2%. Su momento de llegada lo acercó a decenas de millones de kilómetros de Marte, Venus y Júpiter, y situó su paso por el perihelio detrás del Sol, visto desde la Tierra, haciéndolo inobservable durante su aproximación más cercana. La probabilidad de esa sincronización es del 0.005%. A todos los efectos, argumenta la publicación, esta cosa fue entregada desde la oscuridad. Estos no son problemas separados, son todos síntomas de una única enfermedad subyacente. Un chorro lo suficientemente potente como para crear la cola haría que el objeto parpadeara. No lo hace. Un cuerpo tan masivo debería estar muerto. No lo está. El calor del Sol debería estar hirviéndolo vivo. No siente nada. Cada paradoja es un muro, y todos estamos aquí parados mirando los muros, negándonos a ver la forma de la habitación. Entonces, ¿cuál es la forma de la habitación? ¿Qué explicación única hace que todo esto sea coherente? El investigador anónimo ofrece una. Es un objeto cuántico macroscópico, una partícula masiva estable, remanente de los primeros microsegundos del Big Bang. Una burbuja de un conjunto diferente de leyes físicas que ha logrado sobrevivir, oculta bajo una piel de nuestra realidad. El nombre para este motor en física teórica es solitón no topológico. Ahora, antes de descartarlo como ciencia ficción, comprendan qué es una Q-ball en física. No es una fantasía especulativa.
Es una consecuencia predicha de ciertas teorías de campos supersimétricos. En el universo muy temprano, fracciones de segundo después del Big Bang, los campos existían en estados que no son estables en nuestro universo de baja energía actual. A medida que el universo se expandió y enfrió, la mayoría de estos estados de alta energía decayeron, pero en algunos modelos podrían haberse formado configuraciones estables, bolas de energía de campo que no pueden decaer porque están protegidas por números cuánticos conservados. Serían increíblemente densas, increíblemente estables e increíblemente longevas. Interactuarían con la materia normal, principalmente a través de la gravedad, convirtiéndolas en candidatas para la materia oscura. Si existen, han estado vagando por la galaxia durante miles de millones de años, invisibles, indetectables, hasta que una pasó lo suficientemente cerca de una estrella como para que sus capas externas comenzaran a interactuar con el entorno estelar. Esta no es una teoría nueva. Es la única física conocida, afirma la publicación, que hace que los datos sean coherentes. Una vez que lo miras de esta manera, todo el sistema de errores se encaja en una imagen lógica y aterradora. La Q-Ball es la masa, 33.000 millones de toneladas de materia exótica, en un núcleo compacto. Su motor es su propia desintegración. No desintegración en el sentido de desmoronarse, sino una lenta conversión de su energía de campo en partículas del modelo estándar. La falta de retroceso ya no es una paradoja, es una característica definitoria. La desgasificación no es un chorro, es una ablación isotrópica, un flujo de materia perfectamente simétrico esféricamente. A medida que la energía de la causa hierve su manto de adentro hacia afuera, no hay empuje neto porque el evento ocurre dentro de un sistema perfectamente equilibrado. Se mueve sin consecuencias porque la expulsión es uniforme en todas direcciones. La química tóxica y el polvo fabricado del escape de la Q-Ball. Una baja temperatura interna constante durante miles de millones de años es un tipo de horno diferente a una estrella. Es un reactor de combustión lenta que crea compuestos como un subproducto inevitable de su propia física. El polvo no es natural. Es la escoria procesada de un antiguo horno. El bloqueo térmico ya no es un misterio. La Q-Ball no está regulando el calor. Simplemente le es indiferente. Los gigavatios del Sol son una variable externa trivial para un objeto monstruoso de 3.000 millones de años, con su propia fuente de energía. Irradia energía solar pasivamente, como lo haría cualquier roca inerte, porque el Sol no forma parte de su ciclo vital. La trayectoria imposible deja de ser una anomalía estadística. Este objeto no es escombro, es una de la horda. Es materia oscura en sí misma. Encontramos uno tan fácilmente porque son fundamentales. Están en todas partes. No un accidente raro de la evolución estelar, sino una población de fondo que impregna la galaxia. Hemos estado buscando materia oscura mediante lentes gravitacionales, mediante detectores de partículas en las profundidades subterráneas, mediante colisionadores que chocan protones. ¿Y si ha estado pasando por nuestro sistema solar todo este tiempo y simplemente no lo hemos reconocido? La publicación termina con dos predicciones. Predicciones falsables y verificables. Primero, sigan observándolo. La actividad de un cometa es una función de su distancia al Sol. A medida que el 3 Atlas se aleja hacia la oscuridad, su motor impulsado por dióxido de carbono debería fallar y apagarse. No lo hará. Su motor interno es constante. Su brillo y tasa de pérdida de masa seguirán siendo imposibles de alto mientras viaja hacia el sistema solar exterior. Violará las leyes de la termodinámica para un cuerpo que se enfría pasivamente. Segundo, escuchen el motor. Su desintegración no es silenciosa. Es un evento constante de física de partículas de 73 megavatios. Esto debe producir una firma estable de alta energía no térmica. Apunten un telescopio de rayos gamma hacia él. Si detectan una señal que no se puede atribuir a la interacción del viento solar, no están viendo un cometa. Están escuchando el latido de un objeto que no sigue las reglas. El 3 de noviembre de 2025. Esa publicación apareció en 4chan. Ese mismo día, los datos de JPL Horizon mostraron un 3 igual a 0. Disciplina perfecta, control perfecto,
sin oscilación, sin desviación del plano orbital. Dos piezas de información independientes, una anónima, una oficial, ambas describiendo la misma cosa imposible. Ahora, esto es lo que necesitan entender sobre los datos de JPL. El sistema Horizon es la herramienta principal de la NASA para calcular las posiciones y trayectorias de los objetos en el sistema solar. Recopila datos de observación de telescopios de todo el mundo, ajusta modelos orbitales a esas observaciones y resuelve las fuerzas gravitatorias y no gravitatorias que actúan sobre el objeto. Cuando ven parámetros de aceleración no gravitatoria en una solución Horizon, esos no son suposiciones, son los coeficientes requeridos para que el modelo orbital coincida con las posiciones observadas reales. Si el modelo dice a 1.6, 626, 62 por 10 elevado, a menos 6 unidades astronómicas por día al cuadrado, y a 2, 7.0, 89 por 10, elevado a menos 7 y a 3, 0. Eso significa que las observaciones exigen un empuje en la dirección radial, un empuje en la dirección transversal y absolutamente ningún empuje perpendicular al plano orbital. Como contexto, así es como funciona esto con cometas normales. Tomemos el cometa Halley. Cuando se acerca al Sol, el hielo se sublima de su núcleo. Chorros de gas salen disparados de las regiones activas de la superficie. Debido a que el núcleo está rotando y los chorros no son perfectamente simétricos, el objeto recibe un empuje neto, que no está alineado con ningún eje particular. Se obtiene aceleración radial a medida que el gas lo empuja hacia o desde el Sol. Se obtiene aceleración transversal a medida que los chorros crean un efecto de cohete a lo largo de la órbita. Y se obtiene aceleración fuera del plano, porque los chorros disparan en ángulos impares en relación con el plano orbital. Los tres componentes son distintos de cero. El objeto se tambalea en el espacio tridimensional. El 3I Atlas tiene un 3 igual a 0. Ha estado acelerando durante 20 días con empuje continuo y no se ha desviado del plano orbital en una cantidad medible. El empuje está confinado perfectamente al plano de su órbita. Si esto es desgasificación, es el evento de desgasificación más simétrico y disciplinado jamás registrado. Los chorros tendrían que estar dispuestos con una precisión geométrica perfecta, disparando en patrones que cancelen cualquier componente vertical mientras mantienen el empuje radial y transversal. Así, no es como el hielo se sublima de un núcleo irregular y tambaleante. Así no se comportan los cometas naturales. Y, sin embargo, nadie habla de ello, ni en comunicados de prensa, ni en declaraciones públicas. Los datos están ahí, actualizados y disponibles en el sistema JPL Horizon, pero no ha habido ningún reconocimiento oficial de lo que significa. Avi Loeb, que se ha pronunciado sobre todas las demás anomalías del 3I Atlas, no ha mencionado esto. Las relaciones públicas de la NASA no han mencionado esto. Los datos permanecen en el sistema de archivos, como un arma cargada, que todos fingen no ver. ¿Por qué? Aquí hay una posibilidad. Aún no es concluyente. La solución orbital todavía se está refinando. Se están recibiendo más observaciones a medida que el 3 Atlas se aleja del Sol y vuelve a ser visible desde la Tierra. Para finales de noviembre y diciembre, cuando esté en su aproximación más cercana a la Tierra, tendremos datos astrométricos mucho mejores. Quizás el 3 igual a 0 sea un artefacto temporal de observaciones limitadas durante el periodo en que estuvo detrás del Sol. Quizás datos adicionales muestren algún componente fuera del plano, y esto resulte ser algo inusual. Pero si no es así, si el 3 igual a 0 persiste hasta diciembre y enero, mientras más telescopios lo rastrean, entonces tenemos un objeto que está acelerando con control direccional, sostenido en 2 dimensiones y movimiento nulo perfecto en la tercera. Eso no es un cometa, eso es algo más. Ahora, combinemos esto con la publicación de 4chan. Un investigador anónimo afirma tener acceso a datos. Describen un objeto que libera masa de forma simétrica a partir de una fuente de energía interna. Describen una Q-ball, un proceso de desintegración esféricamente simétrico, ablación isotrópica, sin empuje neto en ninguna dirección, porque el flujo es uniforme.
Pero esperen, ¿los datos de JPL muestran empuje? Muestran aceleración radial y transversal. ¿Cómo encaja eso? Aquí es cómo. Si el núcleo es una cue-ball que produce desgasificación simétrica, pero el manto exterior no es perfectamente uniforme, entonces la luz solar y el viento solar crearán desequilibrios de presión. El lado que mira al Sol se calienta más. Los volátiles de ese lado se subliman más rápido. Obtienes un ligero empuje radial lejos del Sol. La rotación, incluso si es lenta o caótica, crea efectos transversales. El resultado neto son pequeñas aceleraciones radiales y transversales, pero debido a que la desgasificación dominante es isotrópica desde el núcleo, no hay un componente coherente fuera del plano. Los chorros de volátiles superficiales son demasiado débiles y desorganizados para crear un empuje vertical. Lo que te queda es un A1 y A2 distintos de 0 y un A3 igual a 0. Encaja. Encaja demasiado bien. Seamos muy claros sobre lo que no estoy diciendo. No estoy diciendo que esto demuestre que el 3 Atlas es una cue-ball. No estoy diciendo que esto demuestre que es artificial. No estoy afirmando que la NASA oculte algo. Lo que digo es esto. Tenemos datos de observación que son altamente anómalos. Tenemos un marco teórico que explica las anomalías de manera coherente. Tenemos predicciones comprobables y tenemos silencio institucional. La ciencia avanza poniendo a prueba hipótesis contra datos. Si la hipótesis del cubo es errónea, fallará las pruebas. La actividad del objeto disminuirá a medida que se aleje del Sol, como un cometa normal. Los telescopios de rayos gamma no detectarán nada inusual. La solución orbital eventualmente mostrará una aceleración fuera del plano. La química se explicará mediante algún proceso exótico pero natural. Bien, hipótesis rechazada. Sigamos adelante. Pero si las pruebas van en la dirección opuesta, si la actividad no disminuye, si se detectan rayos gamma, si un 3 permanece en 0, entonces tenemos un problema que no se puede ignorar. El 19 de diciembre de 2025 es cuando el 3 y Atlas realizará su aproximación más cercana a la Tierra, 267 millones de kilómetros, lo suficientemente cerca para que cientos de telescopios terrestres lo observen en detalle, lo suficientemente cerca para que Hubble y James Webb obtengan espectros de alta resolución, lo suficientemente cerca para medir si hay una nube masiva de escombros que lo rodea. La nube que debería estar allí si perdió entre 10 y 15% de su masa durante el perihelio para explicar la aceleración no gravitacional. Aviope calculó que si la aceleración se debe a la desgasificación del país, el objeto debe haber perdido al menos 5.500 millones de toneladas de material. Ese gas no desaparece simplemente. Forma una nube difusa alrededor del núcleo, expandiéndose hacia afuera, brillando débilmente, al dispersar la luz solar y emitir líneas espectrales. Deberíamos verlo. Deberíamos ver una columna de dióxido de carbono, agua, monóxido de carbono, cianuro, vapor de níquel, todos los compuestos que se han detectado emanando de esta cosa. Una nube tan masiva sería inconfundible. Si no está allí, entonces la explicación de la desgasificación para la aceleración falla. Y si la explicación de la desgasificación falla, ¿qué nos queda? O un motor interno, o una física que no comprendemos. La publicación de 4chan es anónima. Podría ser una broma. Podría ser alguien con suficiente conocimiento técnico para sonar convincente, inventando una historia cautivadora para llamar la atención. Internet está lleno de eso. Pero las bromas no suelen hacer predicciones falsables con plazos específicos. Las bromas no suelen alinearse con datos verificables de forma independiente de las propias soluciones orbitales de la NASA. Y las bromas no suelen demostrar el nivel de comprensión detallada de la física cometaria, la teoría de campos supersimétricos y la astronomía observacional que contiene esta publicación. Quien quiera que lo haya escrito sabe de lo que está hablando. Ahora, ¿eso significa que tienen razón? No, significa que vale la pena tomarlos en serio para verificarlos. Eso es todo lo que la ciencia pide. Haz una afirmación, muestra tu razonamiento, predice lo que sucederá. Luego observamos y vemos si tienes razón. Entonces, aquí es donde estamos.
el 4 de noviembre de 2025. El 3i Atlas está actualmente detrás del Sol, desde la perspectiva de la Tierra, inobservable por telescopios terrestres. Volverá a ser visible alrededor del 11 de noviembre en el cielo del amanecer. Los orbitadores de Marte tomaron imágenes a principios de octubre, cuando pasó a menos de 30 millones de kilómetros del planeta rojo. Esas imágenes, especialmente las de alta resolución de la cámara HiRISE en el Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA, no han sido publicadas. Llegaremos a eso en el próximo capítulo. Por ahora, lo importante es esto. Tenemos un objeto que se comporta de maneras que violan nuestros modelos. Tenemos datos que sugieren movimiento controlado. Tenemos una química que no debería existir de forma natural. Tenemos una hipótesis anónima pero técnicamente creíble que explica todo. Y tenemos un cronograma. Para mediados de diciembre tendremos suficientes observaciones para probar las predicciones. Si la hipótesis del cubo es errónea, se hará obvio. El objeto se comportará como un cometa. Las anomalías se resolverán. La vida continúa. Si es correcto, todo cambia. Porque si el 3i Atlas es un objeto cuántico macroscópico, una reliquia estable del Big Bang, entonces no es solo una curiosidad científica. Es evidencia directa de que la materia oscura tiene estructura, de que puede interactuar con la materia normal de formas complejas, de que ha estado pasando por nuestro sistema solar, a través de la galaxia, sin ser detectada durante miles de millones de años. Y si encontramos uno tan fácilmente solo unos meses después de encender un nuevo telescopio de sondeo, entonces no son raros, son comunes. La galaxia está llena de ellos. Y si la galaxia está llena de objetos masivos, de materia oscura a la deriva por el espacio interestelar, en trayectorias perfectamente alineadas, entonces debemos hacer una pregunta muy diferente. ¿Cuántos de ellos han pasado por el sistema solar antes? ¿Cuántos hay ahora que no hemos detectado? ¿Y qué sucede si uno de ellos se acerca más de lo que lo hizo el 3i Atlas? 33.000 millones de toneladas, moviéndose a 60 kilómetros por segundo. Si algo así golpeara la Tierra, no dejaría un cráter. Dejaría una nueva geografía. Sería un evento de nivel de extinción para el que no tendríamos advertencia, porque no podemos verlos, hasta que comiencen a desgasificarse cerca del Sol. Y para entonces, si la trayectoria es incorrecta, es demasiado tarde. Esto no es infundir miedo. Esto es evaluación de riesgos. Si las bolas Q son reales y son comunes, representan una categoría de amenaza que nunca hemos considerado. No asteroides, no cometas, algo más denso, más rápido e invisible, hasta que esté dentro del sistema solar. Los sistemas de defensa planetaria no están diseñados para esto. Nuestras redes de detección no están diseñadas para esto. Nuestro tiempo de respuesta se mediría en semanas, no en años. Pero eso solo es relevante si la hipótesis es correcta. Y aún no lo sabemos. Lo que sabemos es esto. Los datos son extraños. El silencio es extraño y el reloj está corriendo. 45 días hasta el 19 de diciembre. 45 días hasta que nos acerquemos lo suficiente para ver si hay una nube de escombros. 45 días hasta que Hubble y Webb y cientos de otros telescopios apunten a esta cosa y midan todo lo que puedan. 45 días hasta que los observatorios de rayos gamma puedan buscar esa firma de 73 megavatios. 45 días hasta que sepamos si estamos viendo un cometa o algo que no debería existir. Y si no debería existir, entonces la pregunta se convierte no en qué es, sino qué más hay ahí fuera, que hemos estado llamando materia oscura durante los últimos 90 años, sin darnos cuenta de que tiene forma, estructura y la capacidad de vagar por nuestro vecindario cuando le plazca. La filtración que la NASA no quiere que veas no es la publicación de 4chan. La filtración son los datos de JPL Horizon. Un 3 igual a 0. Ese número es público. Ese número es real. Y ese número es incorrecto para un cometa natural. Alguien se dio cuenta. Alguien sacó la solución y la compartió. Y ahora esperamos para ver si alguien en capacidad oficial está dispuesto a reconocer lo que significa. Porque si no lo hacen, entonces en 45 días, cuando lleguen las observaciones y las predicciones se cumplan o fallen, no importará cuál sea la postura oficial.
Los datos hablarán por sí mismos. Y si los datos dicen cubo, entonces vivimos en un universo más extraño y peligroso de lo que pensábamos. ¿Qué pasó detrás del Sol? El 29 de octubre de 2025. Perihelio. El momento en que el 3 y Atlas alcanzó su punto más cercano al Sol a una unidad astronómica, punto 36, 203 millones de kilómetros de separación. Durante los 8 días previos a esto y varios días después, el objeto estuvo en conjunción solar desde la perspectiva de la Tierra, oculto por el resplandor solar, inobservable por telescopios terrestres. Y durante esos días en que no pudimos observarlo, algo cambió. Cuando el 3 y Atlas emergió de detrás del Sol a principios de noviembre, los observadores notaron inmediatamente que algo era diferente. El brillo había cambiado de una manera que no coincidía con las predicciones. El objeto se había acelerado y, lo más extraño, hubo informes de que su color había cambiado. No dramáticamente, no de una manera que gritara artificialidad, pero lo suficiente como para que los científicos que lo habían estado rastreando de cerca se dieran cuenta. Permítanme empezar con lo que sabemos con certeza. El 29 de octubre, ALMA, el Atacama Large Millimeter Array, en Chile, estaba rastreando el 3 y Atlas tan de cerca como la geometría lo permitía. ALMA no es un telescopio óptico. Observa en longitudes de onda milimétricas y submiliétricas, lo que significa que a veces puede ver a través del resplandor del Sol mejor que los instrumentos de luz visible. Los datos que ALMA recopiló mostraron que el 3 y Atlas estaba a 4 arcosegundos de ascensión recta de donde se suponía que debía estar. 4 arcosegundos. Eso no suena mucho. En términos angulares, es minúsculo. Pero cuando lo conviertes en distancia real, al alcance al que estaba el 3 y Atlas de nosotros, representa una desviación de miles de kilómetros de la trayectoria predicha. Los cometas se desvían de las órbitas puramente gravitacionales todo el tiempo. Esto no es noticia. La desgasificación crea empuje. Los chorros de hielo sublimado empujan el núcleo. Por eso tenemos parámetros de aceleración no gravitacional en primer lugar. Pero la magnitud y el momento importan. El 3 y Atlas se suponía que sería más activo en el perihelio. Es cuando el calor del Sol es más fuerte. Es cuando los volátiles se subliman más rápidamente y es precisamente cuando se detectó la desviación. Hasta ahora, esto es coherente con un cometa natural. Aquí está lo que no es coherente: la cantidad de pérdida de masa requerida para producir esa desviación. Avi Loeb hizo el cálculo a las pocas horas de enterarse de los datos de ALMA. Si el 3 y Atlas está acelerando puramente debido al efecto cohete de gas saliendo de su superficie, entonces la conservación del momento le da una relación directa entre el empuje, la masa del objeto, y la tasa a la que está perdiendo masa. La fórmula es simple: fuerza igual a tasa de pérdida de masa por velocidad del gas expulsado. La fuerza es lo que crea la aceleración. La masa del objeto determina cuánto cambia esa aceleración, su velocidad. Resolviendo la tasa de pérdida de masa, se obtiene un número. Ese número para el 3 y Atlas es asombroso. Para producir la aceleración observada, el objeto necesitaría estar perdiendo masa a una tasa que corresponde a aproximadamente el 10% de su masa total durante el lapso de un mes. Si el objeto tiene 33.000 millones de toneladas, que es la estimación del límite inferior de observaciones anteriores, entonces perdió 3.300 millones de toneladas durante su paso cerca del Sol. El gas tiene que ir a alguna parte, no se desvanece. Forma una coma, una nube difusa de material en expansión que se disipa. Una nube de ese tamaño que contiene miles de millones de toneladas de dióxido de carbono, agua, vapor de níquel, cianuro. Todos los compuestos que hemos detectado emanando de esta cosa debería ser enorme. Debería ser cegadoramente obvio para cualquier telescopio que lo mire. El 19 de diciembre es cuando sabremos si está allí. Es cuando el 3 y Atlas realizará su aproximación más cercana a la Tierra, a 267 millones de kilómetros. Es cuando Hubble, Webb y cientos de observatorios terrestres tendrán su mejor oportunidad de medir la coma
y ver si coincide con la pérdida de masa esperada. Si la nube está allí, masiva e innegable, entonces tenemos confirmación de que la aceleración fue causada por desgasificación. Proceso natural, química exótica, sí. Composición extraña, sí. Pero fundamentalmente solo un cometa haciendo cosas de cometa de una manera inusual. Si la nube no está allí, tenemos un problema, uno grande. Porque si la aceleración no fue causada por desgasificación, ¿qué la causó? Propulsión interna, una fuente de energía dirigida, algo para lo que no tenemos nombre. Esto no es especulación ociosa. Esta es una consecuencia lógica directa de los datos. O la masa fue expulsada y veremos la nube, o la masa no fue expulsada, y algo más está empujando el objeto. No hay una tercera opción. Ahora hablemos del color. Aquí es donde las cosas se vuelven más turbias, porque los datos no son tan claros, y las observaciones son más difíciles de verificar. Múltiples fuentes, incluidos observatorios solares como Stereo A y GOES 19, monitoreaban la región cercana al Sol durante finales de octubre. Algunas de las imágenes procesadas de estos instrumentos mostraron un rápido aumento en el brillo del 3 y Atlas a medida que se acercaba al perihelio. Eso es esperado. Los cometas se vuelven más brillantes a medida que se acercan al Sol, porque hay más luz solar disponible para dispersarse en el polvo y el gas. Lo inesperado fue la firma espectral. Los cometas son típicamente más rojizos que el Sol. El polvo dispersa la luz solar y el proceso de dispersión elimina preferentemente la luz azul, dejando que la luz reflejada se desplace hacia longitudes de onda rojas. Esta es física básica, la misma razón por la que los atardeceres son rojos. La luz de longitud de onda corta se dispersa más que la luz de longitud de onda larga. Pero según algunos análisis de los datos del observatorio solar, el 3 y Atlas pareció tener un color cercano o incluso ligeramente más azul que el propio Sol. No dramáticamente, no brillando azul eléctrico como algún tipo de motor de ciencia ficción, sino mediblemente diferente de lo que debería parecer un cometa envuelto en polvo. Si esto es real, y esa es una gran suposición, porque los datos son ruidosos y el análisis es preliminar, entonces necesitamos una explicación. Lo sugirió dos posibilidades. 1. Evaporación masiva. Si el objeto está perdiendo material tan rápido que la coma está dominada por gas recién sublimado, en lugar de polvo, y si ese gas está siendo ionizado por la intensa radiación solar, entonces podrías obtener líneas de emisión en la parte azul del espectro. El monóxido de carbono ionizado en particular tiene fuertes características de emisión azul. Esta sería una versión extrema de un proceso natural, pero es teóricamente posible. 2. Una fuente de luz artificial o un motor caliente. Esta es la opción que llama la atención porque es provocativa. Si el objeto contiene algún tipo de fuente de energía interna que irradia en el espectro visible y si esa fuente tiene una temperatura comparable o más caliente que la fotosfera del Sol, entonces verías luz desplazada al azul. Un motor caliente brillaría azul. Esa es solo radiación de cuerpo negro. Los objetos más calientes emiten más luz de longitud de onda corta. Pero esta explicación requiere que el objeto sea artificial, o al menos que contenga algún tipo de mecanismo de liberación de energía activa, más allá del simple calentamiento solar. Y esta es la explicación que encuentro más plausible si la anomalía de color es real. La observación está siendo malinterpretada. Los observatorios solares no están diseñados para realizar fotometría de precisión de cometas débiles cerca del Sol. Están diseñados para estudiar el Sol y la corona solar. El 3 y Atlas es una diminuta mancha tenue en su campo de visión. Los instrumentos están saturados por la luz solar. El procesamiento de imágenes requerido para extraer el cometa implica una sustracción de fondo pesada y un realce de contraste. Es completamente posible que lo que parece un color azul sea en realidad un artefacto del pipeline de procesamiento. Diferentes filtros, diferentes tiempos de exposición, diferentes suposiciones de calibración. Todos estos pueden desplazar el color aparente de un objeto tenue. Hasta que obtengamos espectros de alta calidad de Hubble o Webb en diciembre, la cuestión del color sigue abierta. Es sugerente,
Es interesante, pero no concluyente. Lo que es concluyente es la aceleración. Los datos de ALMA son sólidos. La solución orbital de JPL es sólida. El objeto se desvió de una trayectoria puramente gravitacional durante el perihelio. Eso no está en disputa. La única pregunta es ¿qué lo causó? Aquí es por qué el momento importa. El perihelio es el momento óptimo para que una nave espacial realice una maniobra si quiere cambiar su trayectoria de manera eficiente. Esto se llama efecto Oberth. Si enciendes un motor de cohete cuando te mueves rápido, obtienes un mayor cambio en la energía cinética por la misma cantidad de combustible, en comparación con encender el motor cuando te mueves lento. Cuanto más cerca estés de un cuerpo masivo como el Sol, más rápido te moverás debido a la aceleración gravitacional. Así que si quieres frenar para perder velocidad y entrar en una órbita ligada, en lugar de escapar en una trayectoria hiperbólica, lo haces en el perihelio. Enciendes tu motor cuando te mueves más rápido. Obtienes la máxima eficiencia. Ahora, el 3 y Atlas está en una trayectoria hiperbólica. No está ligado al Sol. Vino del espacio interestelar y va a salir. Si quisiera quedarse, si hubiera alguna razón para que entrara en una órbita ligada alrededor del Sol, tendría que actuar en el perihelio. Y es precisamente en el perihelio cuando detectamos una aceleración anómala. ¿Es esto prueba de algo? No. Los cometas también son más activos en el perihelio por razones completamente naturales. Es cuando el calentamiento solar es más fuerte. Es cuando la desgasificación alcanza su punto máximo. El hecho de que la aceleración ocurriera en el perihelio es coherente tanto con la explicación natural como con la explicación artificial. No las distingue, pero es una cosa más en la pila, otra coincidencia, otra alineación de factores que tendría sentido si este objeto fuera diseñado, y que además se alinea con procesos naturales. Y cuando apilas suficientes coincidencias, en algún momento tienes que empezar a preguntarte si realmente son coincidencias. La otra cosa que sucedió durante el perihelio es que el 3 y Atlas era inobservable desde la Tierra. La geometría lo colocó casi directamente detrás del Sol, desde nuestra perspectiva. La conjunción solar ocurrió el 21 de octubre. Durante aproximadamente 2 semanas, desde mediados de octubre hasta principios de noviembre, los telescopios terrestres no pudieron verlo. Estaba oculto en el resplandor. No tuvimos observaciones directas durante la fase más crítica de su paso. Esto plantea una pregunta incómoda. Si estuvieras diseñando una sonda interestelar y quisieras realizar algún tipo de maniobra u operación sin ser observado por los habitantes del tercer planeta, ¿cuándo lo harías? Lo harías cuando ese planeta no pudiera verte. Lo harías en el perihelio cuando estuvieras detrás de la estrella desde su perspectiva. Lo harías durante la conjunción solar. De nuevo, esto no es prueba, es solo geometría. La trayectoria del objeto lo llevó al perihelio a finales de octubre. Esa trayectoria se estableció hace millones o miles de millones de años, cuando fue eyectado del sistema del que provino. Si es un cometa natural, no tuvo elección en el momento. Llegó cuando llegó. El hecho de que el perihelio ocurriera durante la conjunción solar, visto desde la Tierra, es solo azar. Una probabilidad de 1 entre 4, más o menos, dependiendo de los detalles de la órbita. No lo suficientemente improbable como para ser sospechoso. Pero si no es natural, si la trayectoria fue elegida, entonces el momento es perfecto. Acercarse al sistema interior en una ruta alineada con la eclíptica para pasar cerca de múltiples planetas. Sincronizar el perihelio para estar oculto del planeta, tecnológicamente más avanzado, durante su aproximación más cercana a su estrella. Realizar cualquier observación o maniobra que necesites, mientras no puedan verte. Luego, continuar saliendo, pareciendo un cometa natural, a menos que alguien revise los detalles lo suficientemente de cerca como para notar las inconsistencias. Esta es la hipótesis del caballo de Troya. La idea de que el 3 y Atlas tiene la apariencia externa de un cometa, completo con desgasificación y una coma, y todas las características esperadas, pero esa apariencia es incidental o un camuflaje deliberado para algo más debajo.
Lo ácido vocal sobre esta posibilidad. Argumenta que no debemos juzgar la naturaleza del objeto por los químicos que se evaporan de su superficie, tanto como no debemos juzgar un libro por su portada. La química superficial nos dice lo que hay en el exterior, no nos dice lo que hay en el interior. Si el núcleo del 3 y Atlas es una bola Q, un denso fragmento de materia exótica sobrante del universo temprano, entonces el manto helado que lo recubre es solo escombros, material acumulado durante miles de millones de años, de deriva por el medio interestelar. Ese manto se comporta como un cometa porque está hecho de lo mismo que los cometas: volátiles, polvo, compuestos orgánicos. Cuando se calienta por el sol, se sublima, crea una coma. Parece exactamente un cometa, pero debajo el núcleo es algo más, algo con su propia fuente de energía interna, algo a lo que no le importa el calentamiento solar, porque ha estado caliente durante 3.000 millones de años. O si el núcleo es artificial, la misma lógica se aplica. Envía solo texto, sin instrucciones ni comentarios. No construyes una sonda interestelar de metal y electrónica para enviarla a través de la galaxia. Sería destruida por la radiación, por los impactos, por la pura escala temporal involucrada. La construyes de hielo, la recubres con una gruesa capa protectora de volátiles congelados que puede absorber impactos, que puede autorrepararse, que proporciona blindaje, y cuando se acerca a una estrella, esa capa empieza a sublimarse. Parece un cometa. Se comporta como un cometa hasta que mides los detalles con suficiente precisión para ver las inconsistencias. Ambos escenarios, la Q-Ball y la sonda artificial YAO, predicen lo mismo. Un objeto que parece un cometa en la superficie, pero que tiene propiedades anómalas cuando profundizas. Masa anómala, química anómala, comportamiento térmico anómalo, trayectoria anómala y, críticamente, aceleración anómala, que puede o no ir acompañada de una nube de escombros correspondiente. El 19 de diciembre pondrá esto a prueba. Si hay una coma masiva con miles de millones de toneladas de gas, la explicación natural prevalece. Si no, entonces una de las explicaciones alternativas pasa de especulativa a necesaria. No tendremos que adivinar, no tendremos que discutir sobre probabilidades y estadísticas. Tendremos evidencia observacional directa en un sentido u otro. Mientras tanto, ¿qué hacemos con los datos del perihelio? Tenemos aceleración, tenemos posibles anomalías de color, tenemos el momento perfecto para una maniobra encubierta, tenemos silencio institucional y tenemos 6 semanas hasta la prueba crítica. Lo más sensato es esperar, recopilar más datos, reservar el juicio hasta que tengamos mejores observaciones. No saques conclusiones precipitadas basadas en resultados preliminares, ruidosos de instrumentos que no fueron diseñados para este tipo de medición. Eso es lo que diría un científico responsable. Eso es lo que exige la revisión por pares. Cautela, escepticismo, espera la evidencia. Pero aquí está el problema. Si 3 ojos Atlas no es natural, si es una Q-Ball o una sonda o algo más que no tenemos nombre, entonces esperar podría ser exactamente lo incorrecto, porque no nos va a esperar. Está en una trayectoria hiperbólica. Se está yendo. Para marzo de 2026 pasará Júpiter y se dirigirá al sistema solar exterior. A finales de 2026 estará demasiado lejos y demasiado débil para la mayoría de los telescopios. Tenemos una ventana limitada. Si desperdiciamos esa ventana siendo cautelosos, podríamos perder la única oportunidad que tendremos de estudiar un objeto como este de cerca. Este es el dilema. Actuar demasiado rápido y parecerás un tonto cuando la nube de escombros aparezca en diciembre y resulte ser un cometa aburrido con química extraña. Actuar demasiado lento y perderás la oportunidad de confirmar algo extraordinario. No hay una buena respuesta, solo compensaciones. Lo que puedo decirte es esto. Los datos del perihelio son extraños. No concluyentemente extraños, no innegablemente extraños, pero lo suficientemente extraños como para que descartarlos de plano se sienta prematuro. Tenemos un objeto que aceleró en el momento en que la aceleración sería más útil para una maniobra controlada. Tenemos posibles anomalías espectrales que podrían indicar algo más allá del calentamiento solar pasivo. Tenemos una trayectoria que situó el perihelio detrás del Sol
desde la perspectiva de la Tierra, y tenemos una estimación de masa que requiere o bien un objeto natural estadísticamente imposible o algo que no es natural en absoluto. Nada de esto es prueba. Pero todo es consistente con la hipótesis de que tres ojos Atlas no es lo que parece, y la consistencia no es nada. Cuando múltiples líneas independientes de evidencia apuntan en la misma dirección, incluso si ninguna de ellas es concluyente por sí sola, el peso agregado empieza a importar. Así que esperamos otras 6 semanas. 19 de diciembre, máxima aproximación, mejores observaciones, prueba definitiva de la hipótesis de la nube de escombros. Hasta entonces, todo lo que podemos hacer es observar cómo llegan los datos y ver si las anomalías se fortalecen o se desvanecen. Pero te diré esto, si tuviera que apostar basándome en todo lo que hemos visto hasta ahora, apostaría a que no hay nube de escombros. Apostaría a que cuando Hubble y Webb apunten a tres ojos Atlas a mediados de diciembre, verán una coma tenue consistente con una continua desgasificación de bajo nivel, pero nada parecido a los miles de millones de toneladas requeridos para explicar la aceleración. Y cuando eso suceda, la conversación cambiará. Tendrá que cambiar porque en ese momento nos habremos quedado sin explicaciones naturales. 10 imposibilidades. Avi Loeb no es un científico marginal. Es el profesor junior de ciencia Frank Baer en la Universidad de Harvard, ex jefe del Departamento de Astronomía, director del Instituto de Teoría y Computación en el Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian, expresidente de la Junta de Física y Astronomía de las Academias Nacionales, autor de cientos de artículos revisados por pares. Esta no es una persona que haga afirmaciones salvajes para llamar la atención. Es alguien con una reputación construida sobre décadas de trabajo riguroso. Y él está diciendo que tres ojos Atlas muestra propiedades que desafían nuestra comprensión de los objetos naturales. Ha recopilado una lista de 10 anomalías. Cada una individualmente es extraña. Juntas forman un patrón difícil de descartar. Permítanme guiarlos a través de ellas una por una y explicar por qué cada una importa. Anomalía 1. Trayectoria retrógrada alineada dentro de 5 grados del plano de la eclíptica. Probabilidad 0.2%. El plano de la eclíptica es el disco plano donde los planetas orbitan el Sol. Está definido por la órbita de la Tierra, pero todos los planetas principales están a pocos grados de este plano, porque todos se formaron a partir del mismo disco giratorio de gas y polvo, hace 4.600 millones de años. Los objetos que se originan en nuestro sistema solar tienden a orbitar en o cerca de este plano. Los cometas de la nube de Oort, que es una esfera de cuerpos helados que rodea el sistema solar, vienen de direcciones aleatorias. No tienen orientación preferida. Algunos son progradados, moviéndose en la misma dirección que los planetas. Algunos son retrógrados, moviéndose en dirección opuesta. Algunos están muy inclinados, viniendo de arriba o abajo de la eclíptica. La distribución debería ser aproximadamente isotrópica. 3I Atlas es retrógrado, lo que significa que se mueve en dirección opuesta a los planetas. Eso está bien. Aproximadamente la mitad de los cometas de la nube de Oort son retrógrados, pero está alineado dentro de 5 grados de la eclíptica. Se mueve en el plano de los planetas, solo que hacia atrás. Para un objeto interestelar de orientación aleatoria, la probabilidad de estar tan cerca de la eclíptica es de aproximadamente 0.2%. 1 en 500. No imposible, pero inusual. Ahora, podrías decir, hemos encontrado 3 objetos interestelares hasta ahora. Primero Oumuamua, segundo Borisov, tercero 3I Atlas. Si encuentras 3 objetos, que uno de ellos sea inusual, no es tan sorprendente. Unas probabilidades de 1 en 500 significan que esperarías verlo una vez cada 500 objetos. Pero solo hemos visto 3, así que esto podría ser solo ruido estadístico. Excepto que las otras anomalías no desaparecen, se apilan. Anomalía 2. Antitauda dirigida hacia el Sol. Eso no es una ilusión óptica. La mayoría de los cometas tienen colas que apuntan lejos del Sol. La presión de la radiación solar empuja las partículas de polvo hacia afuera. El viento solar transporta gas ionizado hacia afuera. La cola sigue al cometa a medida que se mueve. A veces, debido a la geometría de la vista,
Se puede ver lo que parece una antitauda, una cola apuntando hacia el sol. Pero esto es una ilusión. Estás mirando el rastro de polvo de perfil, y la perspectiva hace que parezca apuntar hacia el sol, aunque no lo haga. Tres Ojos Atlas tiene una antitauda real. Múltiples observaciones del Hubble, del telescopio Keck, de otros instrumentos muestran una característica que se extiende hacia el sol y que no se explica por la geometría de la vista. El análisis de la espectroscopia confirma que es emisión real, no una ilusión. Hay material siendo eyectado hacia el sol. La única forma de hacer esto es con un poderoso chorro en el lado que mira al sol. El dióxido de carbono se sublima, forma un chorro de alta presión y expulsa material hacia el sol con suficiente velocidad para superar la presión de radiación. Esto no es común, pero tampoco es inaudito. Algunos cometas tienen regiones activas que producen chorros. Si uno de esos chorros apunta hacia el sol, obtienes una antitauda. Pero aquí está la cuestión. Los chorros provienen de regiones activas localizadas en el núcleo. Las regiones activas se forman donde el hielo está expuesto, y el sol puede calentarlo directamente. Como el núcleo está girando, los chorros se encienden y apagan a medida que la región activa entra y sale de la luz solar. Esto crea variaciones periódicas en el brillo y en la forma de la coma. Ves pulsos, destellos, cambios a lo largo de horas a medida que el núcleo gira. Tres Ojos Atlas no muestra esto. Su brillo es constante. Hemos estado observando durante días y no hemos visto ninguna variación. Si hay un chorro produciendo la antitauda, no proviene de una región activa en rotación. Proviene de algo que siempre está apuntando al sol. O bien el núcleo no está girando, lo cual es dinámicamente extraño para un objeto que ha estado en el espacio durante miles de millones de años. O el chorro no está ligado a una característica de la superficie. De alguna manera, es producido uniformemente por todo el hemisferio que mira al sol. Ninguna explicación es satisfactoria para un cometa natural. Anomalía 3, masa y velocidad. 1.000.000 de veces más masivo que Oumuamua. 1.000 veces más masivo que Borisov, moviéndose más rápido que ambos. Probabilidad combinada menos del 0.1%. Hemos encontrado 3 objetos interestelares. El primero era diminuto, el segundo era pequeño, el tercero es enorme. Si estuvieras muestreando de una población aleatoriamente, esperarías encontrar objetos pequeños, más a menudo que objetos grandes, porque los objetos pequeños son más comunes. Los planetesimales, los bloques de construcción de los planetas, siguen una distribución de tamaños donde los cuerpos pequeños superan vastamente a los grandes. Cada sondeo de asteroides, de objetos del cinturón de Kuiper, de cualquier población de cuerpos rocosos o helados, muestra este patrón. Muchos pequeños, pocos grandes. Pero encontramos uno grande casi de inmediato. Oumuamua tenía unos 100 metros de diámetro. Borisov tenía unos 400 metros. 3I Atlas tiene al menos 5 kilómetros, posiblemente más. Eso es un salto de más de una magnitud en tamaño, lo que se traduce en 3 magnitudes en masa. Si asumimos que la distribución de tamaños de los objetos interestelares sigue la misma ley de potencias que los objetos del sistema solar, entonces encontrar algo tan grande como 3 Ojos Atlas en nuestra tercera detección es muy poco probable, menos del 0.1%, y se está moviendo más rápido. Oumuamua entró a 26 kilómetros por segundo en relación con el sistema solar. Borisov entró a 32 kilómetros por segundo. 3I Atlas entró a 60 kilómetros por segundo. Los objetos más rápidos son más difíciles de detectar porque pasan menos tiempo en el sistema solar interior, donde nuestros telescopios están concentrados. Cuanto más rápido se mueve algo, menor es la ventana de observación. Menos probable es que lo detectemos. Encontrar un objeto rápido es suerte. Encontrar un objeto rápido y masivo es muy suerte. Demasiada suerte, quizás. Anomalía 4. Sincronización de llegada. Afinada para encuentros planetarios. Probabilidad 0.005%. 3I Atlas. Pasó a decenas de millones de kilómetros de Marte, Venus y Júpiter. Se acercó más a Marte el 3 de octubre, a 29 millones de kilómetros. Pasará Venus el 3 de noviembre, a 97 millones de kilómetros. Pasará Júpiter en marzo de 2026.
Estos no son impactos. Ni siquiera son aproximaciones particularmente cercanas según los estándares cósmicos, pero son lo suficientemente cercanas para que las naves espaciales que orbitan esos planetas observen 3 ojos Atlas directamente. Y eso es útil si quieres recopilar datos. Más importante aún, el momento del perihelio situó el objeto detrás del Sol, visto desde la Tierra durante su máxima aproximación. La conjunción solar ocurrió el 21 de octubre. Durante unas 2 semanas, los telescopios terrestres en la Tierra no pudieron observarlo. Esto no es intrínsecamente sospechoso. Aproximadamente 1 de cada 4 objetos en órbitas aleatorias tendrá su perihelio durante un momento en que la Tierra está en el lado opuesto del Sol. Pero cuando se combina con las aproximaciones cercanas a otros planetas, la alineación empieza a parecer menos aleatoria. El cálculo de probabilidad aquí es complicado porque depende de lo que definas como una aproximación cercana y del rango de tiempo que consideres significativo. Pero la estimación de Loeb, basada en suposiciones razonables, da 0.005%, 0.05%, 1 en 20.000. Esa es la probabilidad de que un objeto interestelar, que llega aleatoriamente, pase tan cerca de este. Muchos planetas con esta sincronización. De nuevo, no imposible, solo poco probable. Anomalía 5. Níquel excede al hierro. La proporción es órdenes de magnitud mayor que en cualquier cometa conocido. Probabilidad menos del 1%. En nuestro sistema solar, el níquel y el hierro van juntos. Ambos son elementos del pico de hierro producidos en cantidades similares durante la síntesis nuclear de supernovas. Las condritas, los meteoritos más primitivos, tienen una relación níquel-hierro de alrededor del 6%, lo que significa que por cada kilogramo de hierro obtienes unos 60 gramos de níquel. Esta relación es notablemente consistente en diferentes tipos de meteoritos, en diferentes asteroides, en cometas. Refleja la composición de la nebulosa solar, que a su vez refleja la composición del medio interestelar del que se formó el Sol. 3I Atlas tiene una emisión de níquel prominente y ningún hierro detectable. Las observaciones de múltiples telescopios, incluido el telescopio Keck, muestran fuertes líneas de níquel en el espectro de la coma. Las líneas de hierro, que deberían ser aún más fuertes porque el hierro es más abundante, están ausentes. La relación níquel-cianuro también es órdenes de magnitud mayor que en cualquier cometa del sistema solar, incluido 2 Borisov, que es el único otro cometa interestelar que hemos podido estudiar en detalle. Esto es químicamente bizarro. Si 3 ojos Atlas se formó en otro sistema estelar, ese sistema necesitaría tener una relación níquel-hierro drásticamente diferente a la nuestra. Posible pero inusual. La nucleosíntesis estelar no varía tanto, o el níquel no proviene de la composición total del objeto. Proviene de algún proceso localizado o de algún compuesto específico que libera preferentemente níquel sin liberar hierro. El tetracarbonilo de níquel hace esto. Es un compuesto organometálico, donde el níquel está unido a 4 moléculas de monóxido de carbono. Cuando se descompone, libera níquel puro y monóxido de carbono, sin hierro. Pero el tetracarbonilo de níquel es un compuesto sintético. Lo fabricamos industrialmente. No es algo que se forme naturalmente en el espacio, hasta donde sabemos. A menos que lo haga, a menos que haya alguna química exótica en ciertos discos protoplanetarios que pueda producir tetracarbonilo de níquel, o a menos que el objeto no sea natural. Anomalía 6. Contenido de agua solo 4% en masa. Los cometas normales son bolas de hielo. El hielo de agua es el volátil dominante. Cuando se acercan al Sol, el agua se sublima, creando la emisión característica de hidrógeno e hidroxilo que define a un cometa. La masa de agua liberada típicamente excede con creces la masa de cualquier otro volátil. El dióxido de carbono está presente, pero generalmente como un componente menor, quizás del 10 al 20% en masa, en comparación con el agua. 3I Atlas está al revés. Las observaciones del telescopio espacial James Webb y otros instrumentos muestran que el dióxido de carbono domina la coma, 87% en masa. El agua es solo 4%. Esto es lo opuesto a lo que esperamos.
sugiere que el objeto se formó en un entorno muy frío, lo suficientemente frío como para que el hielo de dióxido de carbono fuera más abundante que el hielo de agua, o sugiere que el objeto ya ha perdido la mayor parte de su agua durante aproximaciones previas a otras estrellas. Y lo que estamos viendo ahora son los últimos vestigios de los componentes más volátiles. Pero si ha sido calentado antes, ¿por qué está tan activo ahora? ¿Por qué pierde 150 kilogramos por segundo si ya ha sido despojado de sus volátiles? Y si se formó en un entorno rico en dióxido de carbono, ¿qué tipo de entorno fue ese? No tenemos buenos modelos para discos protoplanetarios que produzcan cometas con esta composición. Anomalía 7. Polarización negativa extrema, sin precedentes entre los cometas conocidos. Probabilidad menos del 1%. Cuando la luz se dispersa en partículas de polvo, se polariza parcialmente. El grado de polarización y el signo, positivo o negativo, dependen del tamaño, la forma y la composición de las partículas. La mayoría de los cometas muestran polarización positiva, lo que significa que la luz dispersada tiene más vibraciones del campo eléctrico perpendiculares al plano de dispersión que paralelas a él. Esto es lo que se espera para el polvo cometario típico, que consiste en granos irregulares de silicatos, orgánicos y otros materiales. 3 Atlas muestra una polarización negativa extrema a un ángulo de fase de 7 grados. La polarización alcanzó el 2.7%. Esto no tiene precedentes. Ningún cometa conocido, incluido TUI-Borisov, ha mostrado una polarización tan negativa. La única forma de producir esto es si las partículas de polvo tienen propiedades ópticas muy inusuales. Necesitan ser grandes, muy porosas, y tener una estructura interna compleja que haga que la luz se disperse de una manera que invierta la polarización. Los 4 Champost describieron el polvo como negro y poroso como humo, partículas grandes e increíblemente complejas. Esa descripción coincide con lo que se necesitaría para explicar la polarización, pero también coincide con lo que se obtendría de material manufacturado. Aerogel, por ejemplo, o nanoespuma de carbono u otras estructuras diseñadas con alta área superficial y baja densidad pueden producir polarización negativa extrema. ¿Es esto prueba de algo? No. La naturaleza puede crear estructuras complejas. Los agregados fractales de granos diminutos pueden crecer en la coma a través de la coagulación. Las mezclas orgánicas pueden formar matrices porosas, pero el hecho de que el polvo tenga exactamente las propiedades que desearías, si estuvieras diseñando un escudo de radiación ligero o un aislante térmico es, como mínimo, interesante. Anomalía 8. Dirección de llegada dentro de 9 grados de la señal WOW. Probabilidad 0.6%. En 1977, el radiotelescopio Big Ear de la Universidad Estatal de Ohio detectó una señal de radio fuerte y de banda estrecha que duró 72 segundos. La señal estaba a una frecuencia cercana a la línea del hidrógeno, que es una frecuencia natural que muchos investigadores SETI consideran una opción probable para la comunicación interestelar. El astrónomo de guardia, Jerry Ehman, rodeó la impresión y escribió «Wow» en el margen. De ahí el nombre. La señal nunca ha sido detectada de nuevo, a pesar de numerosas observaciones de seguimiento. La dirección de la señal WOW, después de tener en cuenta la rotación de la Tierra y el patrón de haz del telescopio, apunta a una región de la constelación de Sagitario. 3 Atlas, al rastrear su trayectoria hacia atrás a través de la galaxia, proviene de una dirección dentro de 9 grados de esa misma región. 9 grados es un área bastante grande en el cielo, por lo que no es una alineación precisa, pero está lo suficientemente cerca como para notarlo. La probabilidad de que un objeto interestelar que llega aleatoriamente provenga de dentro de 9 grados de la dirección de la señal WOW es de aproximadamente 0.6%, no astronómicamente pequeña, pero lo suficientemente pequeña como para levantar una ceja, especialmente si ya sospechas que el objeto podría no ser aleatorio. ¿Hay una conexión? Casi con certeza no. La señal WOW probablemente fue una interferencia terrestre o algún fenómeno astronómico transitorio. E incluso si fue una transmisión extraterrestre,
Las probabilidades de que la misma civilización enviara tanto una señal de radio como un objeto físico y que ambos llegaran a la Tierra casi al mismo tiempo son infinitesimalmente pequeñas. Pero la coincidencia está ahí, y las coincidencias se acumulan. Anomalía 9. Rápido brillo y color inusual cerca del perihelio. Esta es la adición más reciente a la lista. Las observaciones de observatorios solares a finales de octubre mostraron que 3IE Atlas se iluminó más rápido que cualquier cometa conocido al acercarse al perihelio. El brillo escaló con la distancia al Sol elevada a la potencia de -7.5, más o menos 1. Esa es una dependencia extremadamente pronunciada. A modo de comparación, la mayoría de los cometas se iluminan aproximadamente como 1 dividido por la distancia al cuadrado, tal vez 1 dividido por la distancia al cubo si son muy activos. 1 dividido por la distancia a la séptima potencia es una magnitud más pronunciada. Lo que esto significa es que el objeto estaba liberando una enorme cantidad de energía a medida que se acercaba al Sol, ya sea a través de una sublimación masiva de volátiles o a través de algún otro proceso. Y como se discutió en el capítulo anterior, hay algunas indicaciones de que el color del objeto cambió de una manera difícil de explicar, solo con la dispersión del polvo. Si estas observaciones se confirman, y de nuevo, eso es un sí, porque los datos son preliminares, entonces tenemos evidencia de una actividad cometaria extrema o de algo más. El brillo observado es coherente con una desgasificación masiva, lo cual encajaría con una explicación natural. Sin embargo, también es compatible con una fuente de energía interna que se incrementa en respuesta al calentamiento solar, lo que se alinea con las explicaciones alternativas. La anomalía 10 se refiere a una aceleración no gravitatoria, sin una nube de escombros correspondiente. Esta es la anomalía que aún no se ha confirmado. Tenemos la aceleración, que está sólidamente respaldada. Los datos de JPL Horizons lo demuestran. Las observaciones de ALMA también lo confirman. Lo que aún no tenemos es la confirmación de si existe una nube de escombros masiva que corresponda a dicha aceleración. Esos datos llegarán en diciembre. Si la nube de escombros está presente, entonces la aceleración quedará explicada y esta anomalía desaparecerá. Si la nube de escombros no está, entonces esta se convertirá en la anomalía más significativa de todas, porque en ese punto tendremos un objeto que está acelerando sin expulsar la masa necesaria para producir tal aceleración. Y eso no es cómo funciona la física, a menos que algo más esté ocurriendo. Ahora, hablemos de probabilidades. Cada una de estas anomalías tiene una probabilidad asociada. Algunas son inferiores al 1%, otras son una fracción de 1%, algunas son inferiores al 0.1%. Estas son las probabilidades de que un objeto natural aleatorio muestre cada propiedad. ¿Cuáles son las probabilidades de que un solo objeto muestre las 10? Si las anomalías fueran independientes, se multiplicarían las probabilidades 0.2% por 0.6% por 0.1% y así sucesivamente. El producto sería un número absurdamente pequeño, algo así como 10 a la menos 15, o peor, efectivamente 0. Pero las anomalías no son independientes. Algunas de ellas están correlacionadas. La trayectoria afecta el tiempo de llegada. La composición afecta el brillo y la química. No se pueden simplemente multiplicar todas juntas y afirmar que el resultado es significativo. Pero incluso teniendo en cuenta las correlaciones, la probabilidad conjunta es muy baja. No ha publicado un cálculo formal de las probabilidades combinadas, porque hacerlo correctamente requeriría un modelo detallado de la covarianza entre las diferentes propiedades, y no tenemos ese modelo. Pero cualitativamente, las probabilidades son bajas, lo suficientemente bajas como para que descartar Oumuamua como simplemente un cometa extraño comience a sentirse insatisfactorio. Aquí es donde entra el razonamiento bayesiano. Se comienza con una probabilidad previa. ¿Cuáles son las probabilidades, antes de ver ningún dato, de que un objeto interestelar sea artificial o exótico? La mayoría de la gente diría que muy bajas. Quizás una en 1 millón, quizás una en 1000 millones. La galaxia es grande.
El espacio está vacío. Las probabilidades de que una sonda alienígena o una reliquia de materia oscura pasen por nuestro sistema solar son ínfimas. Pero luego se ven los datos. Se actualiza la probabilidad basándose en la verosimilitud de los datos, dada la hipótesis. Si la hipótesis es un cometa natural, la verosimilitud de observar 10 anomalías es muy baja. Si la hipótesis es artificial o exótica, la verosimilitud es mayor, porque esas explicaciones predicen específicamente propiedades inusuales. Al aplicar el teorema de Bayes, la probabilidad posterior cambia. Puede que no cambie lo suficiente como para hacer que la hipótesis alternativa sea probable, pero la cambia de absurdamente implausible a simplemente implausible. Y eso importa, porque suceden cosas implausibles. Los eventos de 1 en 1.000.000 ocurren todo el tiempo, si se realizan suficientes pruebas. La pregunta es si hemos realizado suficientes pruebas. ¿Cuántos objetos interestelares pasan por el sistema solar sin ser detectados?